Hola, 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 ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenos mediodías, estén donde estén, en cualquier parte del planeta. Un nuevo jueves de Raíces de Sefarad 2020, esta versión online que tenemos cada encuentro, cada jueves, que cada vez es más hermoso, más apasionante. Nos pone muy contentos todo lo que nos cuentan, lo que nos están diciendo de los que participan, los que vienen siempre, los que vienen a veces según el tema, y eso está muy bien. Para eso están estos encuentros. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos amigos que nos acompañan cada jueves. Les agradecemos mucho que estén con nosotros en cada una de nuestras actividades acompañándonos. ¿Y qué tenemos, Marcelo, para contarles? Tenemos para contarles, como siempre, primero recordarle que todos los videos de todas estas charlas quedan permanentemente en nuestro canal de YouTube. La dirección para acceder a los canales es como está escrito ahí, youtube.com/c/sfarad. Y ahí se pueden suscribir, así les avisan cuando hay algún video nuevo, que estamos poniendo algunas novedades y por supuesto todas las charlas que estamos teniendo, tanto la de los jueves de Raíces de Sefarad, como la de los domingos, la que es Encontros de Sefarad, Encontros de Al-Had, completamente en ladino. Además, recordarles que pueden hacernos donaciones que son bienvenidas para sostener todo esto. Para eso pueden acceder a pay.me/sfarad. Así que en esa dirección simplemente pueden hacer una donación que será muy bienvenida. Ustedes saben que estos encuentros son sin cargo, son gratuitos, tienen su esfuerzo, no es que no cuestan. Lo que tiene sí es mucho valor y por eso les pedimos si nos pueden ayudar para continuar con esto. Así que bienvenida las donaciones que nos hagan. Y bueno, Bueno, se vienen actividades esta semana. les contamos que el próximo domingo, día de Al-Had, como decimos en ladino, no vamos a tener encuentros porque vamos a estar celebrando Simchat Torah, así que les deseamos a todos un Moed alegre, una fiesta con alegría, todo lo que se pueda en las circunstancias en que cada uno estamos en nuestros países. Así que volveremos a tener encuentros de Al-Had el domingo, el Al-Had 18 de octubre. Y tenemos a continuación, les voy a presentar la semana que viene, vamos a tener de visita a nuestro querido amigo, el Sebastián de la Obra, que es director de la Casa de Sefarad en Córdoba, España, y él nos va a hablar sobre las aventuras y desventuras de una saga sefaradí, Los Camondo. Los Camondo fue una familia de origen sefaradí que estuvo apodada como los Rothschild de Oriente, dueños de la principal banca del Imperio Otomano, y sobre esta familia y su desarrollo en Europa nos va a contar Sebastián de la Obra. Y ahora vamos En este a caso, no sé si es más atrayente el título o la persona que lo da, porque Los Camondo es apasionante la historia de los Camondos, pero Sebastián de la Obra es un tipo tan particular, tan extraordinario, con tanta pasión y tan conocedor de estos temas, y quizás los que hayan viajado por España y hayan visitado Córdoba, y seguramente habrán visitado Casa de Sefarad, que está justito frente a la sinagoga de Córdoba. Es un tipo apasionante, la verdad que es un 2x1 espectacular para la semana que viene. Y Bueno, bueno, y y hoy comenzamos con tenemos, lo que tenemos para hoy. claro, Sí, bueno, lo vas que a presentar. tenemos hoy, lo habrán visto en el flyer, quizás se dieron cuenta que esta actividad no la estamos haciendo solos el Centro Cultural Sefarad, sino que lo estamos haciendo junto con la Jewish Heritage Alliance, una organización de Estados Unidos que tiene como finalidad la difusión, la promoción del legado sefaradí. Bueno, con esta institución, el Centro Cultural Sefarad ha hecho un acuerdo, en esta última semana lo hemos cerrado, un acuerdo de colaboración que nos va a permitir hacer sinergia, porque tratamos los mismos temas y tenemos los mismos objetivos, y así poder impulsar el desarrollo y la difusión de proyectos, algunos de los cuales ya está en marcha. Precisamente su fundador y director ejecutivo, que es Michael Steinberger, está con nosotros
Él no habla castellano, por eso también vamos a tener a su asistente, a Gabriela Sánchez Silva, a quienes les damos la bienvenida, que nos van a contar un poco sobre qué es la Jewish Heritage Alliance. Hi, Michael. Hola, Gabriela. Buenas noches. Good evening. So good evening, everyone. My name is It's Michael. a pleasure for us to welcome you. Okay. My English is not so good. That's why Gabriela help us. I want to hear you. Am I on? Yes. Yeah. So good evening, everyone. My name is Michael Steinberger. I am founder of Jewish Heritage Alliance. No habla español. I apologize. I don't speak Spanish. So I'm going to let Gabriela speak for us this evening. Go ahead, Gabriela. Súper. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, Michael. Buenas noches a todos. Mi nombre es Gabriela Sánchez Silva y soy efectivamente parte del equipo de Jewish Heritage Alliance. Estamos basados acá en Miami, en Florida, pero llegando a todo el mundo. Antes que nada, agradecerles tanto en nombre de Michael como de todo el equipo a Sefarad, al centro, a Marcelo, a Liliana y por supuesto a Ginny Milgrom por la invitación y el honor que nos han hecho en permitirnos ser parte de este interesante evento que es Investigando en Registros Medievales de España y Portugal. Así, quisiera compartir un poquito con ustedes de qué se trata Jewish Heritage Alliance. Si quieres, vamos a la siguiente pantalla donde la gente puede ver, Marcelo. Gracias. Esa pantalla, ahí esa es nuestra website. Por el momento está toda en inglés, pero ya estamos trabajando todo lo que es versión en español y en otros idiomas, y donde pueden ustedes encontrar toda la información, historias y contenidos sobre nuestra misión. Ahora, ¿quiénes somos y cuál es nuestra misión? Marcelo, la siguiente. Jewish Heritage Alliance es una plataforma global con la misión de transmitir y promover la saga de Sefarad a una escala mundial. Contamos con el apoyo, como explicó Marcelo antes, también con alianzas estratégicas con diversas organizaciones, instituciones, personas independientes que cubren los sectores tanto públicos como privados. Y juntos estamos enfocados en crear un portal dinámico para entregar la historia de Sefarad de los judíos ibéricos al mundo entero. Hablando de nuestros colaboradores estratégicos, los miembros de nuestra alianza están definitivamente localizados alrededor del mundo y operan de una manera independiente. Si bien cada uno cuenta con sus propios intereses y objetivos, todos compartimos el mismo propósito, que es el promover la historia de Sefarad. Y esta diversidad de colaboradores nos permiten combinar diferentes iniciativas y proyectos que nos permiten de esa manera promover la historia y llegar a la misma misión, al mismo objetivo que todos finalmente tenemos. Un buen ejemplo es uno de nuestros partners estratégicos, uno de nuestros colaboradores estratégicos, es el Museo del Pueblo Judío, Bet HaTfusot, que está ubicado en Tel Aviv, Israel. Bet HaTfusot es una institución global muy reconocida, es un museo muy reconocido y muy respetado, que se centra en contar la historia del pueblo judío. Con ellos, junto con Bet HaTfusot y contando además en el siguiente, si quieres pasamos a la siguiente slide, para contarles un poco lo que estamos trabajando junto con el museo y con el apoyo del gobierno de Portugal y otras importantes instituciones. Hemos creado una exhibición móvil que se llama At the Crossroad of Sefarad in the Footsteps of the Crypto Jews, que significaría en español en el camino de los sefraditas, tras las huellas de los criptos judíos. Esta exposición, en la siguiente vamos a poder ver un poco de qué se trata. Esta exposición cuenta la historia de Sefarad de una manera muy concisa y utilizando paneles con fotografías, imágenes, mucho arte visual, mucho material visual, donde se cuenta la historia y se cubren los logros y también la estrategia y las tragedias de la época, incluyendo pogromos, conversiones forzosas y el exilio.
este exilio, que es lo que lleva al actual fenómeno de los conversos, en el que muchos descendientes están volviendo a sus raíces judías. Este formato móvil de exposición nos va a permitir llevar esta presentación a diferentes países, a una escala mundial, literalmente, y que obviamente ese es parte de nuestro objetivo, el lograr llevar la historia a diferentes países, promover la historia y informar y ayudar a otras generaciones a crecer aprendiendo sobre ella. Bueno, pero como estamos viviendo en estos momentos en una coyuntura un poco especial y con lo de la pandemia y con los museos, muchos de ellos cerrados, hemos preparado junto con el museo y con todas las instituciones que nos apoyan una versión digital totalmente online para que todas las personas puedan acceder, puedan disfrutar, puedan aprender de esta exhibición desde las comodidades de sus casas con toda la seguridad del caso. La presentación online va a ser definitivamente en inglés como en español y en todos los idiomas que se puedan para poder cubrir con absolutamente todas las personas y con la mayor cantidad de audiencia. Y este es un proyecto que esperamos y estamos trabajando con Marcelo y Liliana para poder promoverlo juntos en un futuro muy cercano. Así que esa es una de las actividades que venimos trabajando y con esto me despido para darle paso a Ginny, no sin antes invitarlos, agradecerles por su atención, invitarlos a que nos sigan en nuestros canales de comunicación, ya sea en Facebook, en Instagram, tenemos un canal de YouTube. Michael Steinberger está profesionalmente en LinkedIn por si necesitan contactarlo de una manera directa y obviamente en nuestra website donde estamos constantemente poniendo información sobre la saga y sobre diferentes artículos y información que consideramos importante para el uso de todos ustedes. Gracias, Marcelo. Gracias a ti, Gabriela. Thank you, Michael, for your friendship. It's a pleasure for us to be together with this objective. We look forward to working with you. Thank you. Bueno, y vamos ahora al plato fuerte de la noche, ¿sí? Que es recibir a nuestra querida Ginny Milgrom. Ahí estamos. Lili, la conocemos muy bien, ¿no? A Ginny. Entonces hoy tenemos como invitada a nuestra querida amiga Ginny Milgrom y vamos a contarles un poquitito de lo que ella es. Ella nació en La Habana y reside ahora en Miami, Estados Unidos. Se embarcó en un increíble trabajo de genealogía y pudo documentar su linaje criptojudío por 22 generaciones de abuelas en una cadena sin romper hasta los tiempos pre-Inquisición en España y Portugal. Ella fue presidenta de la Sociedad de Genealogía Judía de Miami, presidenta de Tarbut Sefarad Fermoselle, la ciudad de donde es originaria su familia en España, y también presidenta de la Sociedad de Estudios de Criptojudaísmo en la Universidad de Colorado. Tiene escritos y publicados gran cantidad de artículos y es la autora del libro Mis 15 abuelas y del libro Cómo encontré a mis 15 abuelas, donde plasma toda su experiencia investigativa. En 2018 publica De la pira al fuego y en 2019 Las recetas de mis 15 abuelas. Sus libros han sido galardonados con el Premio de Autora Latina en 2015 y 2018. Su historia y trabajo han sido considerados de gran importancia en los periódicos Jerusalem Post, en Israel y en Miami Herald. Jenny se ha ganado un premio importante en la Florida, en Estados Unidos, por su trabajo genealógico. Ha dado y da importantes charlas y lo ha dado en el Parlamento de Israel y en Bruselas, en la Unión Europea. En 2018 ganó la medalla de las 4 sinagogas sefaradíes por su trabajo en recuperar esta información que estaba perdida y ahora la tenemos aquí con nosotros para contarnos sobre cómo investigar en los registros medievales de España y Portugal. Bienvenida, Jenny. Gracias, Liliana. Gracias, Marcelo. Es un placer estar aquí con ustedes y con Michael y Gabriela. Muchísimas gracias. La verdad que
todo ese trabajo de investigar, yo tenía personas que me estaban ayudando, pero lo que les voy a tratar de enseñar esta noche es no solo cómo investigar, sino cómo preparar esos viajes de investigación. Porque no es solo tocar a la puerta y mira, estoy aquí, como en otros países que es tan fácil. Es un poco difícil en España y yo quiero hacerles ese camino mucho más fácil. Mi español no es el mejor, todo el mundo, pero yo me crié en este país, en Estados Unidos, y aunque nací en Cuba, pues el inglés siempre ha sido mi idioma primordial. Así que si digo alguna barbaridad de esas cubanas, porque todos ustedes hablan muy bien en Argentina, pero los cubanos lo hablamos también. Así que, o en mi presentación, que la hice en inglés y tuve que hacer la traducción al español, entiendan que no es una falta de educación intelectual, sino simplemente que no es mi, vamos a decir, no es mi primer idioma. Así que les agradezco mucho y me encantaría entrar en tema. Jenny, antes que entres en tema, seguramente algunos te van a preguntar, porque suele suceder, sobre recursos en Internet. Yo quiero recordarles que hace unos meses Jenny nos dio una charla específicamente de recursos en Internet en general. Yo, mientras tú hablas, voy a buscar en qué dirección está el video ese para ponerlo en el chat, y que aquellos que quieran tener recursos en Internet en general de genealogía para acceder, lo puedan tener la dirección, porque hoy nos vamos a abocar específicamente a los archivos medievales de España y Portugal. Claro, ¿Sí? porque cuando llegan a esos archivos que Marcelo les va a dar la dirección, va a haber, por ejemplo, al principio una breve explicación con el nombre de una persona y el nombre del padre o la madre, y entonces te van a mostrar, cuando diga fotos, ya sea en España, en Pares, en cualquiera de los expedientes, te van a mostrar el expediente medieval. Nadie lo ha traducido, está en todas sus letras de cuando era en 1500, y entonces, aunque vayas al recurso que está en este otro, si no lo toman en cuenta de cómo leer esos documentos, entonces quedamos en la misma, no se puede seguir hacia detrás. Claro. Excelente, sí, te dejamos para que te explayes con lo bien que lo haces. Gracias, Marcelo. Perfecto. Si me lo puedes poner a mí a full pantalla, te agradezco. Ok. Yo lo tengo todo por escrito, lo voy a ir leyendo. Si quieren, vamos a mantener las preguntas hacia el final para poder ir hablando y no perder el rumbo. Ok, Marcelo, next. En este sitio web, sephardicancestry.com, hay muchísimos recursos ya digitalizados por mí, que esta semana que viene todo eso va a estar en JewishGen, porque en JewishGen van a comenzar, creo que en 2 semanas, con todos los registros que he ido yo haciendo hace muchos años, donde pueden, por ejemplo, buscar Luis Ramos, y entonces la manera que ellos han hecho la plataforma, te busca Luis Ramos si estuvo en Portugal, o si estuvo en México, o si estuvo en Argentina, o si entró por Mar del Plata, o como sea. Así que pueden ver aquí o la semana que viene en JewishGen. Marcelo. Ok, entonces, antes de planear el viaje, tienen que, buscando todos los archivos disponibles en el Internet, como dije, aparece una cantidad limitada de expedientes de las iglesias y casi nada sobre el pueblo judío antes de la expulsión. Esta charla no nos estamos, vamos a decir, haciendo solo para los criptojudíos, sino para cualquier otro tipo de búsqueda también, porque cuando uno está buscando en España o está buscando en Portugal en cierta época, los expedientes de la iglesia eran los únicos expedientes que habían, y habían algunos que eran, por ejemplo, si vendías un terreno o si comprabas o si le dabas un golpe a alguien, pero en general todo estaba hacia archivos que eran de las iglesias.
Así que en general pueden encontrar también testamentos o ventas de terrenos. Es prácticamente imposible hacer un estudio a fondo de los archivos si lo tratan de agregar a una vacación familiar. Y eso lo quiero decir de entrada, porque cuánta gente, ay, voy a hacer un viajecito a España y me voy a dar un saltico a Barcelona a mirar los archivos. No lo hagan, ni lo piensen así. No es que quiero que hagan más vacación, pero la realidad es que requiere un tiempo y una atención tan dedicada que les va a ser sumamente difícil. Van a salir frustrados y quizás no van a poder llegar al fin que van a poder llegar. Así que es importante saber que la mayoría de los archivos están abiertos por las mañanas y debido a eso deben de tomar muchísimas copias sin analizar nada y analizarlo todo por las noches, cada noche, para ver si algún tema requiere más copias el próximo día. Si no estás planificando quedarte muchos días, lo máximo que podrás hacer es encontrar y copiar y llevártelo todo. Lo mínimo que recomiendo en una de estas bibliotecas de un sitio, de un pueblo o de una provincia, son 3 días en un archivo y 1 o 2 días en una biblioteca local. Y les voy a hablar en un momentico la diferencia entre uno y el otro. Las bibliotecas son muy, pero muy importantes porque contienen libros de la región que no lo van a encontrar en ningún otro sitio y mucho menos lo van a encontrar en el internet. Yo siempre los copio y le tomo fotos y lo estudio después. Es importante tomar notas de cuál es el libro, dónde lo vistes y una foto si puedes. Otra cosa que tienen las bibliotecas, que eso seguro que no lo vas a encontrar en el internet o no te lo va a encontrar otra persona, son cuando alguien hace un doctorado, por ejemplo, si está en Salamanca o está en Lisboa y hacen su doctorado y en ese doctorado han estudiado quizás la judería de Córdoba o algo así. Es pero lleno de información, pero tienen que tomarle fotos. No hay otra cosa más que hacer. Es importante. Yo he cometido el error de no tomar notas porque pensé que me iba a acordar y he regresado a casa con cientos, literalmente de cientos de fotos en mi iPad, una tras otras y muy difícil de interpretar. Una vez tuve que regresar a Europa como 7, 8 meses después por la tontería mía, ese fue mi primer viaje, de no tomar notas y ponerle los post-its, los papelitos esos que se pegan con 1000 anotaciones, porque literalmente no tienes tiempo. Si de verdad nada más que vas a tomarte una semana en un sitio, 3 días para estudiar, o sea, archivos, 2 días para la biblioteca, no tienes tiempo de sacar una computadora y empezar a tomar notas. Es casi imposible. Así que, Marcelo, estoy viendo como no puedo leerlo de abajo, como una bandera. Ok, gracias, perdón. Entonces, tienen que tomar notas. Lleven siempre el papel post-it con el pegamento para poner la información justo encima de las copias que están tomando, el nombre, el número del libro, la página, el número del estante y cualquier otra cosa que lo identifique bien. Next. En los archivos, la mayoría de los archivos solo permiten entrar un teléfono, un iPad o tablet y un lápiz a veces. A veces no permiten el lápiz. A veces solo el teléfono o iPad o tablet. Yo hasta ahora no he llegado a ningún archivo o biblioteca que no me permitan el teléfono. Pero el lápiz sí me lo han dicho 1000 veces que no lo puedo entrar. Todo lo demás se deja fuera en un armario con llave, en un locker que se encuentra fuera de la cuarto de lectura para los archivos. Los guantes y todo lo demás que te van a dar, te lo dan dentro del cuarto de lectura. No tienes más nada que tu teléfono contigo. Yo encontré que para tomar el doble de las fotos, por ejemplo, en Ámsterdam, que había tanto de tomar de los españoles portugueses, teníamos mi esposo y yo, él con un iPad, yo con un teléfono, porque si no es demasiado.
Entonces, antes de comenzar, debes de hablar con la persona que esto es súper importante. Parece bobo, pero es súper importante. Hay que hablar con la persona que hace las fotocopias para ver el horario. Porque a veces hay cosas como mapas muy grandes, como, vamos a decir, ciertas cosas que ellos tienen que no te va a caber en el iPad o el teléfono. Pero si tú no hablas con esa persona que está haciendo la fotocopia y sabes el horario, a mí me pasó que yo tenía 3 o 4 horas separando lo que yo quería y cuando llego a la fotocopia, el señor estaba almorzando de 11 a 3. Yo quería arrancar y irme al próximo sitio y hacer 1000 cosas y no me dejaban dejar los libros abiertos. O sea, es muy estricto. En España especialmente son así bien estrictos. Me tuve que quedar sentada en el archivo al lado de todos aquellos libros hasta que son almorzada de 11 a 3. Así que debes de llegar con una máxima paciencia. Eso es algo que yo no lo hice. Yo no tenía esa máxima paciencia. Así que realmente no te puedes poner bravo o bravo con nadie porque se mueven muy despacio. El paso es muy lento en comparación a lo que estamos acostumbrados. Si necesitan, llévense un Xanax, pero la realidad es que hay que estar bien tranquilo, enojándose. Uno normalmente te atrasas más porque me ha pasado. Todo lo que le estoy advirtiendo me ha pasado. Enojarme, tratar de apurar al señor, ir a buscarlo y sacarlo del almuerzo. Nada de eso funcionaba. Así que es importante. La otra cosa es, ellos tienen muchísimo trabajo. Como normalmente trabajan para el gobierno, tienen muchísimo trabajo. Entonces uno está ahí, vamos, entre comillas, estorbándolos. Marcelo, ¿me lo puedes poner un poquitico más grande? Gracias, perdón. Deben de llevar una tarjeta de identificación como investigador. Hay 2 o 3 archivos que me han negado entrada porque yo no sabía y no la tenían. Hay ciertas colecciones que requieren eso. Yo tuve la suerte que investigando una vez en Ámsterdam, me hicieron una con foto y toda, le pedí que no le pusieran fecha y esa la guardo como oro molido. Esa es mi tarjeta de presentación como investigador. Si tienen una de maestro o profesor, pero deben de tener una y con foto y el nombre igual al pasaporte porque hay que entrar con el pasaporte muchas veces en los últimos 2 o 3 años. Y como no sabes cuáles son los archivos especiales que ellos tienen, que no vas a poder accesar, es sumamente importante tenerlo. El pasaporte, no una fotocopia. Hay muchos sitios que no te dejan entrar sin tu pasaporte. Me pasó la última vez que fui a reunirme con el director en Madrid del Archivo Nacional y no traje el pasaporte. Yo estaba quedándome del otro lado, o sea, a una cuadra caminé y llevé una fotocopia del pasaporte y director, no director, nadie, por fin me dejaron entrar. Pero pasé muy mal rato, llegué a la reunión 45 minutos tarde porque no querían ni llamarlo porque no tenía pasaporte. Así que esas 2 cosas no lleguen sin la tarjeta de investigador y no lleguen sin pasaporte. Próximo. Ok. ¿Qué van a encontrar? Los expedientes medievales están escritos muy diferentes a un libro antiguo. Las páginas están rotas, el papel tiene agujeros, tiene insectos y tiene muchas manchas de tinta. Entonces es muy difícil, vas a estar normalmente trabajando con guantes. Lo bueno es que en 1545 el Concilio de Trent estandarizó todos los registros para que en cualquier país, cualquier registro de cualquier iglesia, todos están escritos de la misma manera. Los registros de las iglesias se conocen como registros parroquiales. Siempre vas a ver 2 testigos, a veces un cura u otra persona importante del pueblo y el otro testigo a veces un miembro de la familia, pero no cercano, un tío, algo así. Casi siempre, antiguamente, era un hombre, raramente se ve una mujer. Normalmente las iglesias mantienen los libros para cada evento separadamente. O sea, no es que van por año, vamos a decir todo lo del 1600, no. Está el libro de matrimonio, el libro de los bautizos,
el libro de función, pencas y pleitos, todos separados en grandes libros de pergamino, todo cosido a mano. Así que cuando llegues, no vas a estar pidiendo, vamos a decir, un año, vas a estar pidiendo normalmente un evento. Quiero ver los matrimonios del año de 1500 a 1600. Ese tipo de cosas es la manera, deben de hacer la lista de lo que quieren por adelantado. Los expedientes de las defunciones van a tener el mismo formato, pero dos fechas. La fecha de la muerte de la persona y la fecha de sepultura, que quiere decir el día del entierro. Entonces tienes que tener cuidado si de verdad quieres saber la fecha exacta para poder tenerla y recordarla, que no siempre tienes que buscar más a fondo en el expediente porque van a estar estas dos fechas siempre. Los registros de confirmación casi siempre son listas y listas y listas de nombres y fechas, pero nada más. Fulano, vamos a decir 1541, y no va a decir mucho más. O sea, es algo que si lo están buscando, lo busquen. Yo después de un tiempo dejé de perder tiempo con eso. Next. Los escribanos. Hay que prestarle una atención exquisita a los escribanos. El escribano no era alguien que venía a hacer el expediente. El escribano era normalmente alguien que trabajaba para la familia y las familias utilizaban el mismo por muchas generaciones. Y todos los escribanos de esas épocas usaban unas firmas muy especiales. Aquí les estoy mostrando a mano derecha, a veces tenían una firma, pueden ver uno ahí arriba que es como una estrella David, este otro que está aquí en el medio que es como una espada, estos otros que eran como unos círculos, todos eran su firma especial. Cuando empieza, y esto es judío, no judío, o sea, estoy hablando en general, los expedientes medievales. Cuando estás buscando un registro y se te pierde la pista que nos pasa a todos haciendo este tipo de búsqueda, entonces a veces yo he podido seguir la pista agarrando esos inmensos libros y solo buscando la firma de la persona. Porque si encuentro la espada o encuentro la estrella o encuentro esto, ya yo sé que esa es la persona que estaba trabajando para la familia por mucho tiempo. Y normalmente si tenía un hijo que seguía el negocio, el hijo tenía más o menos lo mismo y seguía con la familia y un poquitico de variación, pero realmente yo he podido encontrar, después de las paredes, he podido encontrar a mi gente por los escribanos. El próximo. Ok, tienen que estudiar y saber y conocer las regiones de cada país. Aquí hay un pequeño mapa de España, hay un pequeño mapa de Portugal. Tienen que estar buscando dentro de la región que están buscando. O sea, ustedes no pueden ir, por ejemplo, a Lisboa y estar buscando algo que esté de Trás-os-Montes, sino es algo general que ya lo traspasaron a Lisboa. En Portugal es más común que pasen todo hacia una ciudad grande, pero no en España. En España, Madrid es Madrid, tiene lo de esa región, en Cuenca tienen lo de Cuenca, en Galicia tienen lo de Galicia. O sea, apréndanse bien, búsquenlo en el internet, cuál es la región de cada país para que no pierdan tiempo. Next. EZ y ES y la palabra portugués. El mayor error que cometen todos es que la EZ y ES indican un origen judío. Tengan mucho cuidado con esto. En España los escribanos escribían los nombres con EZ y en Portugal con ES. Méndez en España era Méndez en Portugal. Debido a que tantos conversos iban de España a Portugal, le ponían la ES al final, pero muchos piensan que era porque fueron judíos, pero ese cambio se lo hacían a cualquier persona y por lo tanto no es un buen indicador de que la persona era judía. Después, cuando llegaban al Nuevo Mundo, se montaban en un barco de Portugal y llegaban a España o se iban a las islas o a Curazao o Brasil. Eso regresaba al Méndez, regresaba a la EZ.
era solo dentro de Portugal que estaba con esa ES. Tengan mucho, porque esto es lo que todo el mundo piensa, y mi apellido y es Menéndez con EZ, Menéndez con S, y realmente no tiene que ver. Lo que sí es muy significativo es la palabra portugués. Portugués le decían una persona de origen judío. Por ejemplo, Juan Méndez es un portugués. Eso quiere decir casi siempre que era una persona de origen judío, aunque fuera católico. Estás en Perú especialmente en la Inquisición de Perú, cuando estás buscando lo de Cartagena, en Cartagena, Colombia, esa era una familia portuguesa. Entonces, cuando indagas y estás viendo el origen de esa familia, eran de Sevilla, pero es porque portugués era como decir judío. Y esto siguió en todo Brasil, Colombia, México, Perú, especialmente en el Nuevo Mundo, se usaba mucho la palabra portugués por judío. Next. Ok, otras fuentes muy importantes que están fuera, quiero hablar de esto un segundo, las fuentes de los impuestos, de los impuestos, cuánto impuesto pagó una familia en un sitio, y esto lo van a encontrar en la biblioteca. Esto normalmente, a lo mejor en los archivos, pero en la biblioteca. Árboles familiares en museos por todas partes del Caribe. Este que está aquí en medio está cuando vas al Museo Judío en Curazao. Están en todas las paredes, están árboles completos que empezaban en el 1500 y seguían. O sea que es impresionante lo que pueden encontrar buscando solo en los museos, en todo, ya sea en Jamaica, en St. Thomas, cuando vayan a visitar en Barbados, que tienen hasta el cementerio súper antiguo ahí, en Panamá. Todos estos árboles inmensos están ahí. Así que vale la pena porque no están en el internet tampoco. Y lo último, ya hablamos, era los escribanos. Marcelo, próximo. Ok, el catálogo de pasajeros a Indias, si no lo conocen, es posiblemente lo más importante que vayan a aprender hoy de todo lo que voy a decir. Estos libros están disponibles en el internet y pueden, o sea, van a haber sitios web que los están vendiendo, pero están disponibles para bajarlos a su computadora en PDF también. Contiene todos los pasajeros que venían de Iberia vi que lo bajaste, Marcelo, qué bueno, que venían de Iberia hacia el Nuevo Mundo. No he podido encontrarle un índice, pero si ves más acerca, Marcelo, lo puedes hacer un poco más grande. Puedes ver, por ejemplo, aquí, vamos a decir, Diego Martínez, que hijo de quién era y dónde y de dónde salió y en qué año, y a veces dice a dónde iba, a veces no dice a dónde iba y a veces no dice a dónde salió, pero sabemos que se montó en un barco en ese, porque son todos los pasajeros que vinieron al Nuevo Mundo. Es increíble y tenemos unos 4 o 5 o 6 tomos de esto que así, increíblemente increíble. Si lo quieren encontrar, deben de hacerlo enseguida. Si no lo encuentran, Marcelo se los puede mandar, yo se los puedo mandar. Los dos lo tenemos y pónganlo en su propia computadora porque como todavía lo están vendiendo, pero esto sí es una manera de encontrar el eslabón perdido. Next. Ok, consejos prácticos. Marcelo, me hace falta, gracias. Ya lo dije antes, lo voy a decir otra vez. Hay que estar muy tranquilo. Cuando estás ansioso o porque están abiertos de 10 a 11, porque suelen estar abiertos de 10 a 11 en muchos lugares, esto te va a ayudar a ver los expedientes y no estar con los nervios por el tiempo, porque el tiempo sí es súper corto cuando estás ahí en España. Como cualquier otra cosa, leyendo estos archivos antiguos es cuestión de acostumbrarse. Al principio no lo puedes ni ver, no lo puedes ni leer fácilmente, pero después de un tiempo vas a poder ver las letras.
formándose sin problema. Te vas a acostumbrar a ver a través de las letras y enfocarte en las partes que te interesan. Las fechas, los días, los nombres, vas a poder ver la información. Palabras como hija de y abuelos de empiezan a saltarte. Ten confianza que este tipo de información la vas a poder ver enseguida. O sea, al principio parece que no lo puedas ver, pero sí se puede leer. Y realmente estás buscando, eso es lo que estás buscando. En un expediente la misma palabra puede estar deletreada diferente. Es importante no pensar que es otra palabra. Por ejemplo, Isabela con 2 S, Isabel con 2 L, es la misma persona. En el mismo expediente, a veces lo ponen con 2 S. Realmente hay otras cosas que tienen lógica porque están de cierta manera, pero esto que a veces Isabel en el mismo expediente no tiene lógica, pero así es. Siempre tener a tu lado o en un teléfono la tabla de los alfabetos. Vamos a hablar de eso después, pero debe de estar con ustedes. Como no te van a dejar entrar los documentos, es mejor estar con un iPad y tener las tablas de los alfabetos, las tablas de las palabras. La tabla de las marcas en el margen son igual de importantes. En todos los archivos siempre hay investigadores y curas que viven localmente y siempre puedes pedirles ayuda y ofrecer pagarles. Este es un gasto adicional, pero te va a ahorrar muchísimo tiempo. Cuando veas sentado en la mesa esa persona que está con 400 libros adelante y los espejuelitos, esa es la persona que tienes que pedirle que por favor, que si te pueden ayudar y que cuánto te cobrarían, y no te van a querer aceptar el dinero, pero finalmente te lo aceptan. En el caso del cura también, pero el cura hay que hacerlo un poco más delicado. En el cura más discreto, le quieres ofrecer una donación a su iglesia y le entregas al cura el efectivo. Así que a mí me han ayudado tanto el señor de los espejuelitos muchas veces como me ha ayudado el cura, y delicadamente todo el mundo me ha aceptado el dinero. Casi todas las familias se quedaban en una área geográfica sin moverse mucho por mucho tiempo, pero los criptojudíos se movieron muy lejos desde 1480 hasta 1500, pero después tenían tendencia de quedarse en España o Portugal más o menos en el mismo sitio, pero al principio los movimientos eran fuertes de un lado al otro. Next. Ok, los finales de las palabras muchas veces tienen dibujos elaborados. La palabra de, como San Juan de, se usa mucho en los apellidos y se hace en una abreviación que luce así. Todas estas son la manera de ver la palabra de Juan de Zamora. A lo mejor esto que parece una C y una E, así es. Nosotros tenemos unas tablas que yo voy a querer que Marcelo les muestre ahora, disponibles para ustedes, que se las he preparado esta es en portugués, pero aquí pueden ver las abreviaciones que se pueden encontrar. Por ejemplo, la fecha, esta está en español. Cuando vean abuela materna, van a ver esta A con esta M. Abuela paterna, lo van a ver de esta manera. Y si podemos seguir, y hay muchísimas maneras para que cuando tengan estas palabras, tengan esto con ustedes en el teléfono. Y aquí pueden ver, sube un momentico Marcelo, la palabra Fernando. Aquí Fernando, Fernández y Francisco Como pueden ver, uno sabe normalmente que FCO es un Francisco, pero te imaginas que el nombre del otro es Franco. Entonces, esto es súper importante tenerlo a mano, y los tengo como 8 o 9 hojas que se les puede mandar en los diferentes idiomas, y esto lo tienen ahí con ustedes a mano, los van a ayudar muchísimo en poder entender. Aquí están en portugués, son similares pero no iguales. Muchas gracias. Ok,
La ortografía en español se comenzó a estandarizar en los 1700 más o menos. Antes de esa fecha, los escribanos ponían la palabra similar a cómo sonaba, pero no siempre escrita igual. Un ejemplo de esto es la palabra para abuelos. Esto está escrito a veces como abuelos o abuelos, de esta manera. Un escribano a veces agregaba una H donde normalmente no existe. Como ejemplo, Esteban, con H, y a veces una G en el medio de la palabra sin motivo. Después de un tiempo te vas a acostumbrar y ni te vas a dar cuenta, vas a ver Esteban con H y vas a saber que es Esteban. La palabra X se usaba mucho en vez de escribir Cristo, por ejemplo, en el año de X. En marzo, en el año de X, en marzo y escrito 1592. Pero la X no es que se les olvidó, es que lo escribían por Cristo. Todos los materiales para escribir y las tintas eran muy caras y trataban de ahorrar dinero con todas estas abreviaciones. Eso es lo que dicen. Para mí, que estaban tratando de que la gente de verdad no lo pudiera leer, porque si todo el mundo pudiera escribir y leerlo, se les acababa su trabajo. Pero bueno, el hecho es que es así. Lo más frustrante para mí eran las abreviaciones MA para María, PO para Pedro, FCO Francisco, y así casi todos los nombres lucen igual, lleven el gráfico. Next. Ok, tomar nota de que las letras A y D muchas veces son confundidas. Las letras F y S se confunden también porque lucen similar. A veces cuando está la letra S se ve dos veces como la palabra religioso, luce como religioso. Eso lo hablamos antes con Isabel. Esto no es un error, que anteriormente escribían así. Las letras más confundidas son la R y la X. La R luce como una X. La diferencia es que cuando se escribía la X no levantaban la pluma del papel y por eso está cerrado a mano derecha. Lo bueno es que cada escribano era muy consistente con su manera de escribir. Así que pueden ver a mano izquierda la letra R y debido a lo que acabo de decir, a lo mejor se piensan que era el año de Cristo, pero no lo es. Esto es una R, el otro es una X. ¿Ok? Yo sé que esta es muchísima información. Yo lo sé, estoy muy consciente. Esto va a quedar en YouTube. Nos pueden pedir las gráficas. Aquí tienen una tabla de las letras antiguas y las variaciones. Y esto es indispensable. Porque la manera que pueden ver aquí, y como les digo, esto no es algo que, ay, Dios mío, no, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a entender? No, lo van a entender porque van a tener las tablas y les prometo que después de 2 o 3 de estos expedientes ya van a ser expertos y la próxima charla puedo estar tomándome yo un café. Next. Otros temas interesantes, los archivos en España siempre usan el apellido primero. Alfredo Sánchez se ve como Sánchez Alfredo. En los archivos portugueses y hasta cierto punto los de los españoles portugueses en Ámsterdam tendrían que buscar bajo la letra A de Alfredo y aparecería como Alfredo Sánchez. Como los nombres se repetían mucho, tendrías que buscar listas larguísimas de Alfredo para encontrar el tuyo. O sea, tú buscas y vas a ver que es Alfredo y esto es evidente cuando el nombre es algo como Alfredo y Sánchez, pero cuando el primer nombre era Alfredo y el último nombre era Juan, por eso estoy mencionándolo, porque entonces no vas a saber si la persona se llama Juan Alfredo o Alfredo Juan. Esto es importante recordar que si hay una persona que se llama Juan Manuel y Manuel era el apellido en España, sería Manuel Juan y en Portugal Juan Manuel. Ya hablamos de la ES y la Z. Es bueno no solo mirar un evento tal como el matrimonio, bautizo, pero también para mí, buscando mi propia familia, lo más importante eran los oficios, porque siguen en el mismo oficio, cambiaban de nombre, cambiaban de ropa, cambiaban de religión, cambiaban de todo, pero no cambiaban de lo que hacía la familia. Podría decir Alfredo Sánchez, hijo del joyero. Ya sabes, un dato más. La familia estaba en el negocio de joyas y normalmente el platero
se mantenían en esos negocios por bastante tiempo. La palabra de o de la o des no siempre indican ser la mujer de. Como decimos nosotros, el apellido fulana, vamos a decir Medina de Ramos, que es el nombre materno, no siempre. Muchas veces el de o de la es parte del nombre. Ejemplo, María Ramos es una mujer soltera normalmente. María de Flores probablemente es una mujer casada. Pero si sigues más a fondo, ves que su nombre es María Ramos de Flores, pero María de Flores también puede ser el nombre de soltera. No asumas nada, porque si empiezas a asumir, vas a empezar a seguir un árbol genealógico que no es el tuyo. No asumas nada. Lo único que quiero decir aquí es que no siempre indica el nombre materno. Antes de los 1700, algunos pueblos muy chicos no tenían apellidos, aun cuando las ciudades grandes sí lo tenían. No asumas que todas las generaciones tenían los mismos nombres, los hermanos y padres y tíos. Cada generación, especialmente durante la Inquisición, tenían apellidos diferentes. Familias famosas normalmente mantenían el mismo apellido. Next. Ok. Cuando dice originaria de, quiere decir el lugar de origen de una persona o el sitio donde nacieron. Cuando dice vecina de, quiere decir el lugar donde la persona está viviendo. Esta información es muy importante porque cuando sabes el origen de la familia, se puede encontrar más información de otros miembros de la misma familia. Los certificados de bautizo se usaban en vez de un certificado de nacimiento. En español normalmente dice algo similar a esto. Hoy bauticé a Manuel, quien nació hace 4 días. Uno tiene que llevar la fecha hacia atrás para ver la fecha real del nacimiento, similar a lo que dijimos antes cuando moría una persona. Por eso vemos que hay tantos mayores de la familia que tienen diferentes fechas de nacimiento. Le preguntas, ¿cuál es tu cumpleaños? Ah, febrero 7, otro día te dice febrero 4, otro día te dice febrero 3. O sea, había mucha incertidumbre sobre eso. Muchas veces, y esto me ha pasado en mi propia familia, Manuel fue bautizado en la casa por necesidad y no dan una fecha. Esto es problemático porque nunca vas a saber la fecha exacta del nacimiento, pero también quiere decir que el bebé estaba muy enfermo para ir a la iglesia. Esto es una gran señal en familias como la mía, Cripto Judáis, que los padres felizmente no llevaban al niño a bautizarse, pero nunca vas a saber la fecha exacta. Muchos escribanos escribían los nombres de los bebés en los márgenes y dependiendo del escribano usaban el margen a la derecha para las niñas y el de izquierda para los varones y viceversa. La información en los márgenes se debe de tomar como una parte integral del registro. No piensen que esto es algo que se agregó por error, es un estilo de escribir. Next. Y las fechas, debe de tener una tabla con los nombres. Tengo las tablas para ustedes de las fechas porque esto lo vas a ver continuamente. 1492 va a estar escrito en su nombre completo así. Si no puedes leer el español bien, debes de tenerlo escrito por antemano para no perder tiempo. Muchas veces quitan el 1000 y se lee 492. Hay que tener cuidado porque esto no es 492. Meses pueden estar abreviados de esta manera, como lo ven aquí, y el 10, por ejemplo, para diciembre. También es importante saber que a veces las fechas están escritas completas, como el 10 de diciembre estaría el 10 de diciembre. De especial atención es cuando quitan la letra O al final de una palabra. Por ejemplo, 21 de diciembre, quitan la O y está escrito como 21. Es la misma cosa. A veces hay muchísimas abreviaciones y dicen CORR por corriente, FCA por fecha y también del presente año. En estos casos hay que ver el registro previo. Por ejemplo, si tú estás buscando a tu familiar y dice en marzo del presente año y no tienes idea cuál es el presente año, tienes que buscar el previo registro porque el otro escribano o el antes de eso quizás no lo hubiera escrito de esa manera. ¿Ok? Ok, aquí hay un ejemplo de una página
con varios de los temas que hemos cubierto. El escribano abajo, el margen a mano izquierda está escrito, a mano derecha está el nombre del baby. Entonces esto es, como dije, esto no es algo que se les olvidó, esto no es algo que vino después, esto es parte integral de este expediente. Next. Ok, terminología interesante. Bachiller es un graduado de universidad, no es un hombre soltero. Esto lo digo más para el que más domina el inglés, porque yo sé que los que ustedes que son de habla hispana saben eso, pero a mí me costó mucho trabajo. Yo pensaba que era un hombre no casado. Hay mucho en latín, convenia parochi, en latino quiere decir con permiso del cura. Dominica segundo de Cuaresma, el segundo domingo de Cuaresma. Muchos de los expedientes están escritos en latín y palabras en latín, así que es importante estar viendo diferentes terminologías. Aquí, como estoy poniendo aquí, con los testigos, toda la información, todo lo que quiere decir todo esto, o está con ustedes o lo tienen en la casa cuando llegan con todo esto fotocopias y lo ven en la casa después. Pero no se asusten por el latín, porque hay mucho latín aquí y después de un tiempo también se entiende si hablas español. Next. Ok, esta es la cubierta y una página del proceso de la Inquisición en España, 1596 de Cuenca. Pueden ver, tienen como 200 páginas, está escrito en pergamino. Son muy bonitos, no bonitos, pero están escritos muy elaboradamente. Hay muchísimo de esto. No está digitalizado, es un proyecto que yo estoy trabajando en él en este momento, pero para que lo vean cómo lucen. Y hay de esto en cualquiera de las ciudades que ustedes van a ir a investigar. Hay esto, pueden encontrar esto. Next. Abreviaturas, muy importante, llevar la tabla, ya no lo voy a decir más. El español y el portugués tienen diferentes abreviaturas. Aquí, por ejemplo, este símbolo también quiere decir en el año de Cristo. Entonces, todo esto que ven aquí es lo que van a encontrar y es importante y lo van a poder después de un ratico entenderlo. Next. Portugal, similar, pero no igual. Debido a las antiguas conquistas, encontramos el idioma portugués en muchos países, Suramérica, Asia y África. Todavía se habla en Goa, en India y en la isla china de Macao. Investigando en estos lugares requiere un conocimiento rudimentario del idioma. El portugués tiene 8 diferentes marcas de acentos encima de las letras, pero para los efectos de leer versus hablar, no habrá mucha falta de ocuparse de esto. En el portugués antiguo muchas veces fueron omitidas. La letra I y la Y eran intercambiables. Esto normalmente no es una gran diferencia, pero un nombre a veces lo es. Ignacio era Ignacio, Ivón, Ivón. La I y la J también eran intercambiables, Isabel o Isabel. S y S, Jesús, Jesús. Lucen casi idénticas. La U y la B se usan intercambiables y por eso en el español el número es 9 y en portugués es novo y a veces no. Habían muchas veces letras dobles que se usaban anteriormente en los nombres, tal como Isabel, que ya hablamos de eso, la doble S, la doble R y a veces la doble L todavía se usa. Next. Aquí estamos hablando de la parte portuguesa. Los mismos consejos están para los archivos portugueses, con la excepción de que las horas son menos estrictas y la verdad que es una diferencia noche al día de lo relajado y acogedor que son los archivos en Portugal. En España es todo viendo la manera de que pases poco tiempo y en Portugal la verdad que te abren los brazos. En el nacimiento había más de un nombre que le daban al bebito y uno de ellos tenía que ser católico. No podría solo ser Carolina Ramos, el nombre sería María Carolina Ramos y agregaban el apellido de la madre y el nuevo nombre era María Carolina Ramos Ramírez.
Ramos siendo el nombre de la mamá y Ramírez del papá. No necesariamente era el nombre del padre, esto les dará una pista de los nombres de los padres, pero ojo, no siempre es así. Los babies de abuelos aristocráticos incluían sus nombres también y ponían enfrente de los nombres de los padres. Y entonces, esto es muy importante porque había muchas familias aristocráticas en Portugal. Entonces, María Carolina, que hablamos un minuto, se llamaría María Carolina Carvalho Santa Cruz Ramos Ramírez. Los nombres de los abuelos tomaban precedencia a los apellidos de los padres. En conclusión, hay que estar alerta cuando veas 2, 3 o 4 nombres en un nacimiento, porque sin querer es posible haya llegado a los apellidos de los abuelos y esto te va a ayudar muchísimo a retroceder. Los oficios y las ciudades muchas veces están dentro del nombre como si fuera un apellido. Por ejemplo, Juan Velero era Velero o Juan de Miranda era de Miranda en la ciudad, y el español y el portugués son idiomas latinos. Son similares y ya han podido sin problema leer el portugués antiguo. Yo lo he podido leer sin problema, dominándolo y con mi español, y mi español no es lo mejor. Si hay palabras que no reconoces, búscalo en Google bajo latín porque no lo vas a encontrar bajo español. Next. Países en este momento que todavía están hablando portugués: Angola, Brasil, Cape Verde, Goa, Guinea, Bissau, Macao, Mozambique, Portugal y Sao Tomé. O sea, no es solo una región limitada como las personas piensan. Todavía se habla bastante portugués. Next. El sistema de numeración en Portugal, los registros portugueses usan el mismo sistema de numeración que usamos nosotros y a veces el sistema de números romanos. Como pueden ver, también usan un alfabeto en minúscula, se usan en vez de números. Deben de llevar esta tabla siempre al alcance. El símbolo U siempre guarda un lugar entre los miles y los cientos, y de esta manera 1591 está escrito de esta manera, el U está guardando el espacio. Next. Variaciones de letras en portugués antiguo, aquí lo tienen, lo pueden ver con calma después, pero sí hay mucha variación. Next. Otros documentos importantes son los archivos católicos, los mueven de los pueblos al no sé cómo se dice en español, archdiócesis. Si no encuentras lo que buscas en una iglesia local, debes de ir a esos otros archivos especiales. Siempre debes de llamar antes de viajar, ya que las distancias son largas. Yo encontré en el pueblo de mi familia que después, cada 100 años los movían de Fermosella, que es un pueblito, a la región de Zamora. Los expedientes notariales son los que se pasan más de alto y en realidad son muy importantes. Aquí se encuentran las ventas de terrenos, pleitos, mucho más, las últimas voluntades y testamentos, poderes de abogados, tutelas, con algunos de los muchos documentos. Si buscas algo judío específicamente, hay un sitio en el internet que es muy impresionante, que contiene muchos testamentos de los españoles portugueses y se llama synagoguescribes.com. Hay manifiestos de todos los que salieron del país por barco, ya lo hablamos. En synagoguescribes.com yo pude llegar a mucha de mi familia que habían matado en la Inquisición, porque ahí estaban testamentos de personas que ya estaban en Londres, que estaban dejando dinero para los que estaban en Portugal, y pude seguir mi árbol familiar hasta que salieron de Portugal y estaban en Londres en las sinagogas. Hay que buscar de muchas maneras y seguido. Continuamente están subiendo más colecciones y digitalizaciones. Tienen que buscar registros de censo, limpiezas de sangre, los registros de impuestos son increíbles documentos para más información. Next. Aquí yo he grabado mi propia historia. Ustedes deben de grabar lo más que puedan de la suya, porque si ustedes no la graban, nadie se la va a grabar. Todos mis libros están en inglés y en español. Todos están disponibles en Amazon. Si están en Argentina, yo creo que Liliana y Marcelo tienen algunos de ellos allá. Next.
Y aquí pueden dar conmigo en JeannieMilgrom.com. Estoy en Facebook bajo Jeannie Milgrom. En Sephardic Ancestry pueden encontrar lo que les expliqué. Y yo creo que aquí hemos terminado. Muchas gracias, Jenny. Apasionante lo que has contado. Agotador también entender todo esto. Veo entre la gente que nos escribe y que nos está viendo tanto en YouTube como en Facebook, algunos alumnos del curso de Ladino que les habrá resultado bastante familiar este cambio de nombre, de letras y todo lo que has contado sobre la escritura también les sucede al judeo español. Así que tiene que ver con la época de escritura, exactamente. Y la cantidad de lugares donde se puede buscar, un trabajo absolutamente exhaustivo para buscar nuestras raíces. Yo quiero recordarles que ahí les puse en el chat la dirección de la presentación anterior de Ginny, donde habla de los temas en generales, donde buscar en internet. De todas formas, es el canal de YouTube nuestro de Sefarad, en la misma dirección que les dije temprano, pero está la dirección específica para ir a esa charla directamente y escucharla. Es un muy buen combo el anterior y que por supuesto en por un lado dan muchas ganas de viajar y ponerse los guantes para ver esta documentación, así que habrá que esperar que se pueda hacer, y me parece que la aventura es mucho mayor, no solo por buscar los datos de uno, sino que el camino ya es hermoso, el buscar ya es un muy buen objetivo, más allá que uno encuentre algo. Bien, vayan escribiendo los que quieren hacer comentarios o preguntas en el chat, vamos a ir recorriendo algunos, como hacemos siempre, hay de todos, hay saludos, hay preguntas, hay comentarios. Nos saluda Guillermo Bauni, Silvana, como siempre está firme con nosotros, Luis Salazar, Susana de Ver, Felicia, desde Tarragona, España. Son heroicos los europeos porque son casi la 1 de la mañana, ¿no? Ya más de la 1 de la mañana allí. Shalom, tardes, buenas noches, también desde Buenos Aires, Estrella. Saluda a Susana. Desde California, Miriam Guberek. Desde Bogotá, en Colombia, Nancy López. Saluda a Guerrero desde Monterrey. A ver, Miriam dice, estoy muy entusiasmada esperando esta presentación, me encantan las actividades que están desarrollando. Gracias, Miriam Dujovne. Elisheva, desde Miami, a todo Shalom, a Sefarad, felicitaciones. Bueno, muchas gracias por las palabras que nos alientan. Jack saluda 2 veces porque nos encontramos en nuestro Zoom temprano. Hola Jake, ¿cómo estás? Sí, Jake es un infaltable. También estamos esperando, decíamos hoy, que termine todo esto para poder abrazarnos. Desde Corrientes, Corrientes siempre hay mucho público en Corrientes. Otra héroe desde París, 1 de la mañana, Melul, desde Caracas, Norca. Desde Madrid nos saluda Israel Ben. Desde México, Bárbara Estrada. Nos saluda Pablo desde Bahía Blanca, en la Bahía de Argentina. Nathaniel Carrizo desde Israel. Ahí ya son las 2 de la mañana. ¿No? Wow, 2 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto. Porto Alegre, bueno, siguen los saludos. Perla Ferraro. Esther Kuckerman, la escribana que ya pronto la vamos a tener aquí. Una de las personas que más sabe de leyes, de Talmud y leyes, ya la vamos a tener aquí también seguramente. Jake te saluda de Alberto desde New York, Marta Sánchez desde California, desde Boynton Beach, bueno, Jake. Gabriel Seisdedos es la persona que alguna vez nos presentó a Jenny y a nosotros y empezamos esta gran amistad. Bueno, Gabriel Seisdedos es un primo. Sí. Sí, es un primo. Bueno, aquí les dejo la dirección. Esta es la dirección, la pueden sacar, pueden copiar del chat, donde está
la conferencia de Ginny. Mira, Ginny, desde Bordeaux nos saludan, desde Francia. María Áñez Azuelos. Bueno, acá empezamos con algunas cuestiones. Dice Pablo Hubner. Don Manuel Arnaldos es archivero de la Arquidiócesis de Toledo, 7 kilómetros de extensión. Hay documentos hasta de las cruzadas. ¿Hay material interesante del tema o no? No sé si estuviste en Toledo. Yo realmente, mi familia era más de la raya, cerca de Portugal, así que yo siempre he estado investigando en lo que es España, Portugal, pero la parte de la raya. Es de esperar que en Toledo debe haber una gran cantidad. Debe de haber, y veo que la semana ¿cuándo es tu próxima charla que habla de Córdoba? La semana que viene. La próxima semana. La semana, ahí en Córdoba, por parte de mi papá, la casa de la judería, que tienen los dos pavos adelante, era la casa de mi familia, de apellido Ziegler, que era por parte de mi papá, porque no solo encontré los judíos por parte de mami, sino que por los 4 costados. Pero esa era ¿Quién no ha pasado por las casas de la judería al llegar a Córdoba? Esa era la casa de mi familiar, el abuelo número 14 de mi papá, es de Juan Ziegler Espinosa. Bien, saludan desde Costa Rica. Hola, Hadassah. Andrea Vasconcellos desde Boston. Gracias, otra Jenny, por otra oportunidad. Otra costarricense en Boston. 6 dedos dice, ¿la gente de Fermoselli era entregada a la Inquisición de Zamora o a la de Portugal? Sevilla normalmente o Portugal, porque se iban a vender todos sus zapatos y todo lo que hacían los estaban vendiendo en la feria de Sevilla. Betty saluda, Betty Estrada desde México. Saludo a los hermanos desde Río de Janeiro, Brasil. Diego Richardson Nishikuni, gracias por una exposición tan bien articulada y llena de contenido. Sí, señor. Bueno, acá piden las tablas. Yo por acá puse, ahora les voy a dar la dirección. Aquí, los que desean nos escriben a sfarad@sfarad.com y le mandamos el material. Yo te mando, Marcelo, porque tengo unas 8 o 9 tablas diferentes. Te las mando todas y tú puedes mandarla como un paquete. Perfecto, por eso acá le pusimos, por favor, tengan paciencia hasta la recepción de material. Recibimos muchos mails. No esperen que los respondamos en el mismo día ni al día siguiente. La verdad es que estamos un poco retrasados, así que tengan un poquito de paciencia, pero respondemos todos. Saludan desde Brasil, David Isaac. Se me corrió todo acá. Un segundito, qué bueno escucharte, dice. Sí, tú sabes que yo estuve con Esther en Montevideo justo un día antes de verlos a ustedes en diciembre. Ese fue casi mi último viaje allá. Luis Salazar. A ver qué dice. Increíble información, esto se aprende durante años de intento y error. Muchas gracias, señora Jenny. Es cierto, cada vez que da una conferencia Jenny, todos dicen, ¿y cómo hiciste para llegar a tanto? Bueno, aquí está. Es que es mucho prueba y error, ¿no, Jenny? Claro. Es como hacemos las mamás, les allanamos el camino a los que vienen detrás y les avisamos todo lo que se pueden encontrar y que nosotros nos costó tanto de descubrir, ¿no? Claro, claro. Esto era más que nada consejos. Claro. Lili, ¿seguimos? Bueno, Alberto Ferraro nos manda felicitaciones, excelente. Jorge George, que también nos acompaña cada jueves, dice que es fascinante presentación, quiero más. Siempre es un placer escuchar la gran trayectoria. Gracias por tanta información, dice Alfie Levi. Y también pregunta si en Italia son similares los registros. Sí, los registros en Italia son similares, empiezan mucho antes porque la trayectoria de los judíos en Italia empieza desde antes. Yo voy a preparar una charla sobre los expedientes que están en Francia y en Italia. Te dejo saber, Marcelo, cuando esté listo.
pero sí es similar. Muy bien, Silvia de Rojas te da las gracias por tu generosidad de compartir esta información. Frank Guerrero nos dice hola desde Santo Domingo. Seattle Roadrunner, ¿puedes mandar los libros, catálogos de pasajeros? Bueno, vamos a hacer el paquete este que dice y lo vamos a poner a disposición. Por favor, pídanlo por mail, así no se nos escapa ninguno y sabemos a quién mandarlo. Bueno, desde Seattle, Washington. María nos dice, hola, gracias por todo este trabajo, me encanta y he aprendido tanto con Jenny sobre mi propio origen, muchas cosas hacen sentido ahora, desde Canadá nos escribe. Joan Peñángulo, muchas gracias desde Venezuela. Alberto Gateño, interesante exposición, un abrazo desde Hollywood, Florida. Jorge George, que nos manda saludos de Miami. Matilde Benjacar, desde Argentina. Douglas Kaplan, is a common friend. Bueno. Ok. Samira Busaid nos manda saludos desde Colombia, está encantada con toda esta información. Fortu Saúl, muy interesante. Bueno, desde Hollywood, Florida, lo leímos recién. Saludos desde Washington, D.C. ¿Cómo encontrar info del siglo XVI y antes? Eso es lo que estaba hablando yo. Yo estaba hablando más o menos de 1300. Yo antes del 1380 no tengo mucho conocimiento, pero esto es de 1380 en hacia adelante. Bueno, Martín nos manda saludos y muchos agradecimientos desde Santiago de Chile. Margarita Palacio desde Tampa, Florida. Y listo, ahí tenemos todos, todos sorprendidos y apabullados de tanto conocimiento. Nos encanta, porque nos encanta además la posibilidad de que esto se puede hacer, más allá que es difícil llevarlo a cabo, van saliendo cosas a la luz y sé de los planes de Ginny para que todavía muchas más cosas salgan a la luz. Por eso ella en forma personal y por el trabajo que hace voluntario para ayudar a la gente, así como instituciones, como es el caso de la Jewish Heritage Alliance o nosotros mismos, estamos abocados a que todo esto surja. Bien, nos vamos despidiendo. Gabriela, Michael, do you want to say some words to say goodbye? Yeah, I'm going to ask Gabriela to sign off. We want to thank you for the opportunity to co-host this. We always support Ginny's work. Gabriela, if you can say a few ending words, I'd appreciate it. Sí, claro que sí. No, muchísimas gracias de nuevo, Liliana, Marcelo y Ginny, por la oportunidad de compartir con ustedes este momento. Y a todos invitamos a que seguir manteniendo el contacto a través de Jewish Heritage Alliance. Estamos en la website, en Facebook, Instagram, por donde muchos canales para siempre estar conectados y que sigan disfrutando de cualquier evento y oportunidades que se nos presentan en el camino. Así que muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Yo también quiero darle las gracias a todos. Quiero decir que en el libro de Jenny, Cómo encontré a mis 15 abuelas, hay mucha también información sobre lugares y horarios para consultar. Y bueno, y ahora toda la información que puede estar apareciendo en internet será muy útil. Y animarse, porque cuando uno habla parece complicado, pero cuando, como dice Jenny, cuando uno empieza a mirar, ya se aclaran las palabras dentro de los textos y uno va encontrando más fácilmente todo lo que necesita buscar. Les agradezco a todos, Marcelo, Liliana, saben que los quiero mucho. Michael, thank you so much. Y Gabriela, muchísimas gracias a los dos, a todos. Y nos vemos pronto. Ojalá así sea, ya sea que nos veamos electrónicamente o podamos reencontrarnos como cada tanto lo hacemos, sea aquí, sea en Miami. Siempre hay alguna oportunidad para encontrarnos. Y nos debemos un encuentro en España o en Portugal. Seguro que sí. Sí, que nunca lo hemos verdad logrado. que sí.
Bueno, muchísimas gracias por participar a todos. Los esperamos el próximo jueves con esta también formidable exposición que vamos a tener sobre las aventuras y desventuras de la saga familiar de los Camondo. Nos vamos a ir a Francia, en este caso, con una familia que tenía la principal banca del Imperio Otomano y que se codeaba con las clases sociales más altas. Una historia muy interesante que también tiene que ver con la Shoah, y lo haremos de la mano del historiador y bibliotecario del director de la Casa de Sefarad de Córdoba, España, nuestro querido amigo Sebastián de la Obra, que será un encanto también de escuchar como en esta oportunidad. Muchas gracias, Jenny, muchas gracias, Michael y Gabriela, y nos veremos la próxima semana. Gracias.